La cultura griega, que es planteada como el símbolo de la sabiduría, de la filosofía y del desarrollo de los sistemas políticos democráticos, era en realidad una cultura eminentemente esclavista, con solo 10.000 ciudadanos, con 80.000 esclavos, equivaliendo a 3 o 4 esclavos en cada familia. Además de los esclavos, que no poseían derechos individuales, la sociedad ateniense, la sociedad griega, en particular la ateniense, era una sociedad que excluía a las mujeres, que obviamente eran la mitad de la población, y también excluía a aquellos denominados metecos, que si bien en su mayoría eran griegos y provenían de otras ciudades griegas, eran considerados extranjeros y no tenían derechos de ciudadanos. Los metecos eran aproximadamente 1/3 de la población. Por lo tanto, hay que expresarlo rotundamente. Las sociedades griegas antiguas, que se ponen como ejemplo continuamente, y en especial la elogiada sociedad ateniense, era cualquier cosa menos democrática. A la vez, es bueno recordar que la cultura griega desarrolló numerosos cultos, generalmente de tipo chamánico, que se basaban en el consumo de ciertas plantas, en la mayoría de los casos. El dios griego Esculapio, Asclepios en griego, fue un chamán o médico que vivió en Tesalia, en Grecia, alrededor del año 1200 antes de la era común. Homero en la Ilíada lo menciona tan solo como un médico habilidoso. Luego fue honrado como héroe y finalmente elevado a la categoría divina. Adorada en cientos de templos, en la mitología que habría de desarrollarse en tiempos posteriores, era considerado hijo de Apolo, dios de la luz, de la verdad y de la profecía, y de la ninfa Coronis. El centauro Chirón le habría enseñado el arte de curar, pero Zeus, temeroso de que podría volver a los hombres inmortales, lo golpeó con un rayo. El culto de Esculapio, como decía, comenzó en Tesalia, pero luego se extendió a todos los pueblos helénicos, incluyendo Roma, donde fue introducido en el año 293 antes de la era común, supuestamente para aliviar una peste. Esculapio era representado con una túnica larga y con el pecho descubierto, tenía un báculo, o sea, bastón, con una serpiente enroscada que con el tiempo se habría de transformar en el símbolo de la medicina, hasta el presente. El caduceus, en griego kirikion, era, como decía, una vara o bastón que mostraba que la persona que lo llevaba era sagrada y debería ser respetada. Tem tenía alas y serpientes entrelazadas, que también aparecen en la vara mágica del dios Hermes, que entre los romanos era Mercurio. Los cientos de templos de Esculapio en Grecia eran utilizados por la gente enferma que iban a dormir para ser visitados en sueños por Esculapio o sus sacerdotes. Dormían en un lugar llamado Abatón, que era un dormitorio sagrado. Según se cree, se usaban dietas, muy probablemente amapola, o sea, opio, y otras plantas curativas y ceremoniales, baños y ejercicios como método de curación. Como decía anteriormente, todavía hoy en la sociedad contemporánea se utiliza habitualmente el báculo de Esculapio, un bastón rodeado de 2 serpientes enroscadas, como símbolo de la medicina. En Creta antigua se plantaba la amapola desde tiempos minoicos, el 3.º o 2.º milenio antes de la era común.
Y sabemos eso porque existen jarras de cerámica del año 1500 antes de la era común, provenientes de Chipre, que muestran incisiones estilizadas con la forma de las cápsulas de amapola. También se han encontrado pipas de marfil del siglo XII, antes de la era común, en un templo de esta misma isla que, según se piensa, eran utilizadas con fines curativos para inhalar los vapores del opio. Es uno de los pocos ejemplos de pipas de fumar de que se tiene noticia en el Mediterráneo anteriores a la expansión europea de América. En Grecia y Roma el opio era habitualmente administrado como calmante del dolor. Con ese fin era recomendado por los fundadores de la medicina europea, Hipócrates en el 400 antes de la era común y Dioscoris y Galeno del 130 al 200 después de la era común. Se piensa que la poción que preparaba Helena de Troya en la Odisea de Homero para callar el dolor y la pena y traer olvido a cada malestar era preparada en base al opio de amapola. Del mismo modo, hay quien sostiene que el vinagre mezclado con hiel que se ofreció a Cristo en la cruz también contenía esta sustancia. Es sintomático que en el antiguo idioma hebreo la palabra utilizada para designar la hiel, rosh, se usaba también para denominar al opio. Uno de los lugares sagrados de Grecia clásica era el santuario de Delfos, que había sido erigido en honor a Apolo, que era supuestamente en la mitología el hijo de Zeus, en el sitio donde había habido un templo prehelénico. Durante mucho tiempo Delfos fue considerado un símbolo de la unidad helénica. En tiempos antiguos, en ese lugar, se encontraba un oráculo donde se practicaba el culto a la madre tierra, Gaia o Deméter, y a su hija, la serpiente. En las versiones más antiguas, la serpiente, que no tenía nombre, era una entidad femenina, hija de la Gran Madre. Luego, el santuario fue conquistado por pueblos invasores, quienes sustituyeron el culto a Gaia por el culto a Apolo, hijo de Zeus. Seguramente este hecho representa la victoria de los grupos patriarcales griegos sobre las sociedades matriarcales que habitaban la región Egea en tiempos anteriores. Si bien desde esa época el templo fue dedicado a Apolo, las creencias prehelénicas sobrevivieron en forma sincrética en las nuevas ceremonias. La serpiente, hija de la madre tierra, pasó a ser de sexo masculino y su nombre Pitón. De allí que las sacerdotisas de Delfos se llamaban pitonisas. Delfos, que quiere decir matriz o útero, estaba ubicado sobre una piedra situada exactamente en el lugar donde supuestamente se habían encontrado dos águilas que había enviado Zeus. Ese sitio preciso, que era el centro del templo, era denominado ombligo, ónfalos, mientras que el recinto sagrado se denominaba stomios, que significa vagina o boca, que a su vez estaba atravesado por una hendidura que se llamaba chasma, por donde salían vapores que producían embriaguez. Estos vapores se llamaban entusiasmos. Probablemente dichos vapores eran producidos por la quema de cáñamo, cannabis, o por alguna solanácea. En un próximo video continuaremos este tema sobre las sociedades chamánicas griegas.